graves internacionales tienen que ser perseguidos. Por eso ocurrió lo que ocurrió con el tratado y sobre todo el Tribunal de Nuremberg y el de Tokio en 1945, pero también más adelante con los tribunales de Ruanda y Yugoslavia. Precisamente la semana pasada decíamos, se condenó a uno de los grandes culpables de la desaparición de más de 8.000 personas, sobre todo jóvenes, hombres, para eliminar por razones raciales la posibilidad de subsistencia en ese país. Y son delitos de lesa humanidad, genocidio que hay que castigar. Y ahora también la Corte Penal Internacional de 1998 trata de llevar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad, como es el caso del presidente Mugabe. Se dice que lo pueden llevar a la Corte Penal Internacional o cualquier jefe de Estado si se comprueba tanto a los militares, diplomáticos o autoridades que son culpables de delitos de genocidio, de agresión, de lesa humanidad o crímenes de guerra. Eso ayuda a la justicia penal internacional y sin justicia pues no hay orden. Como decía Hegel, es el crimen el que desordena la sociedad y es la sanción y el castigo el que restablece el orden en esa sociedad. Pero también en los países democráticos son fundamentales procesos que ayuden a la elección de los mejores, tanto para los tribunales supremos de justicia, en el caso de la parte penal, pero también para la conducción de los países. Y de allí que los procesos electorales son fundamentales. Desgraciadamente en América Latina no hay credibilidad absoluta en las instancias electorales y ocurren cosas como la que está pasando en Honduras, donde tanto el gobierno como la oposición se acreditan el triunfo y eso puede crear inestabilidad en el país. En cambio, en Europa, cuando hay elecciones, hay transparencia absoluta, como pasó en Alemania o en Francia o en España, y simplemente se acepta el veredicto. Veamos el problema que está Honduras y la dificultad para salir de ese laberinto. Aunque el Tribunal Electoral de Honduras no ha declarado un ganador, tanto la oposición como el oficialismo celebraron el lunes lo que consideran sus victorias en los comicios presidenciales del domingo. Unos 20.000 seguidores de la izquierda Alianza de Oposición contra la Dictadura, encabezados por Salvador Nasralla, se reunieron frente al edificio del Tribunal Supremo Electoral para festejar. El tribunal recibe órdenes, como lo dije antes de las elecciones, del presidente de la República. Hoy hay dos personas del tribunal que están queriendo hacer las cosas bien, pero hay otros dos que siguen fieles a su jefe, que es el presidente de la República. Con 57% de los sufragios contados, el Tribunal Supremo Electoral dio a Nasralla una ventaja de 45,17% de los votos contra 40,21% para el presidente Hernández. O aceptarla voluntariamente o el pueblo va a exigirle que la acepte. Yo diría que la acepte voluntariamente para que salga elegantemente de la presidencia de la República por un mandato del pueblo. El tribunal anunció el lunes que solo proclamará al ganador cuando cuente hasta el último voto, lo que se espera ocurra el jueves. Precisamente una de las preocupaciones que tiene la oposición venezolana y es ahora que haya el diálogo con el gobierno y se va a dar fuera del país, es esa transparencia electoral, esa credibilidad en la autoridad electoral, porque sigue siendo en la democracia las elecciones el mejor veredicto para que quienes más tengan el respaldo popular lleguen a funciones de gobierno. Precisamente en México también está abierta ahora la campaña electoral y uno de los favoritos es un exministro independiente que busca la candidatura presidencial mexicana en un país con tantos problemas donde el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia organizada y hemos visto situaciones difíciles para el presidente Peña Nieto. Ahora, tanto los grandes partidos, el PAN y el PRI, como otras fórmulas independientes, el caso de este exministro, tratan de mejorar ese país tan importante en América Latina. Como precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade renunció el lunes a su cargo como ministro de Hacienda de México en busca de la candidatura oficialista para los comicios presidenciales de 2018. voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Meade, de 48 años, es un independiente que ha ocupado 3 carteras ministeriales al servicio de la actual administración del Partido Revolucionario Institucional. Doctor en Economía por la Universidad de Yale y también abogado, será el primer mexicano que sin ser militante del PRI buscará la candidatura presidencial del partido. La inédita apuesta del PRI por un candidato de perfil profesional independiente y honesto que no milita en sus filas supone un desafío al favorito de izquierda Andrés Manuel López Obrador.
Es importante esta situación de México porque el PRI, que es el partido durante 75 años gobernó México, perdió con el Partido de Acción Nacional de tendencia social cristiana, recuperó el poder con Peña Nieto, pero ahora no quiere un hombre de partido militante, escoger a un independiente, como es el caso del exministro, para presentar una carta nueva, porque el peligro ya no viene del PAN, de la derecha conservadora, donde también la exesposa de un presidente aspira a la presidencia, sino que el peligro viene de la izquierda más radical, pero también democrática, como es el caso de López Obrador, quien ya estuvo muy cerca del poder. Lo cierto es que lo que pasa en México influye en todo el continente porque México, junto con Brasil, Argentina, son las tres potencias más importantes y en el caso de México forma parte del TLC, que es la unión de países en materia económica con Canadá y los Estados Unidos. Seguiremos de cerca estas elecciones, pero vamos a un corte y venimos con más de